este día lluvioso, un día bendecido, un día especial. Y bueno, con un corazón agradecido delante de Dios, y queremos alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Y te damos la bienvenida, es una bendición poderte saludar. Y bueno, que Dios nos visite con su presencia esta noche y que Dios pueda entregarnos a cada uno lo que necesitamos, ¿verdad? Sabemos que todos los días son diferentes, hay misericordias, pero también hay necesidades en su pueblo. Y es una bendición el saber que Dios es el que nos puede otorgar todo lo que necesitamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, y en un solo espíritu y en un mismo espíritu vamos a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido en el nombre de Jesús. Así es, damos gloria a Dios hoy en esta tarde, noche. Te damos la bienvenida una vez más a la presencia de nuestro Dios. Declaramos que está en tu hogar, declaramos que su presencia está en este momento hoy. Hoy nos acompaña parte del grupo de alabanza. Es una bendición estar con nuestros hermanos Jesús, Alejandra, mi hermano Eduardo, mi esposa Erika y mi hijo Cristian. Estamos juntos una vez más para adorar, regocijarnos delante de la presencia de nuestro Dios. La palabra de Dios dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo Jesús. A Él cantamos hoy, nos gozamos y declaramos que tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso, Señor. Te damos las gracias.
Jesús. Hoy levantamos su nombre en alto, Padre. Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Como hoy está todo el grupo de alabanza, pues vamos a dar un poquito de tiempo para poner la mesa y las sillas, pero mientras les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Y bueno, pues una alabanza hermosa, ¿verdad? Una alabanza digna de un rey. Y bueno, pues vamos a iniciar también con la palabra de esta noche. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso donde pues ya nos estamos reuniendo como Iglesia de Cristo Torre Fuerte Iztapalapa, y también les damos la bienvenida a amigos de la Iglesia Torre Fuerte Iztapalapa. Y bueno, pues la intención es que todos juntos leamos la palabra, que Dios nos hable esta noche y que podamos ser bendecidos, ¿verdad? Que tengamos ese reposo, esa paz por tener la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Y bueno, ya pasamos al escenario, gracias a Dios ya está listo. Y bueno, vamos a dar inicio a esta transmisión. Agradecemos mucho también que esta transmisión después se reproduce. Esta transmisión también muchas veces se vuelve a ver o se comparte con otros conocidos, con otros seres queridos, y pues es una bendición. Esa es la intención, que la palabra de Dios se predique en el nombre de Jesús y con un mensaje, ¿verdad?, que edifique nuestras vidas o que también limpie nuestros caminos, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Y queremos saludar a María José Velázquez, a Nina Chávez, a Ari Rodríguez, Rosalía Alvarado, a Guadalupe Martínez, a Elizabeth Rosales, a Lourdes Chávez, Rebeca Cortés, juntamente con sus familias, porque sabemos que ahí donde está María José, está toda su familia, donde está Nina Chávez también. Que Dios te mande esa salud que necesitas, Nina, te bendecimos mucho. A Aris también, ¿verdad? A Rosalía con su familia también. A Lupita Martínez con Rosa, mi mamá, y sus hijos, es aquí que les bendecimos. A Elizabeth Rosales, que sabemos que también están sus pequeñitos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, a Rebeca, ¿verdad?, que también ahí con su familia les bendecimos mucho en el nombre de Jesús. Y bueno, pues damos gracias a Dios porque ya estamos en el Auditorio Torre Fuerte Iztapalapa de forma presencial. Este domingo, gracias a Dios, hubo más personas. Declaramos en el nombre de Jesús que ese lugar va a ser insuficiente, que va a llegar gente en el nombre de Jesús y que la palabra de Dios nos va a seguir bendiciendo en este lugar. Bendecimos mucho a nuestra hermana Elizabeth Astorga, quien siempre nos da todas las facilidades para estar en ese espacio. A sus papás los bendecimos mucho, a toda su familia. Y bueno, pues damos gracias a Dios por este tiempo, y el pastor Euclides ya está aquí. Sí, muchas gracias. Hola. Gracias, pastora. Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga grandemente. De verdad que es un gusto estar con ustedes compartiendo en este jueves, ¿verdad? Y gracias a Dios la palabra del Señor. Y bueno, como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Martes y jueves es el tiempo, ¿verdad?, que el Señor nos habla a través de su palabra y pues nos edifica también, dándonos fortaleza, ánimo y haciéndonos ver probablemente errores que probablemente en otro momento no los veíamos, pero que ahora es importante a través de la luz de la palabra darnos cuenta en que hemos fallado, en qué errores tenemos, y por lo tanto, ¿verdad?, eso nos ayuda a caminar mucho mejor poco a poco, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Ahorita apenas estamos iniciando a poco a poco ir abriendo células de estudio, poco a poco, para que primeramente Dios, la gente también pueda estar reuniéndose
y creciendo a través de la palabra de Dios. Y por el momento pues vamos a seguir un poquito más con las transmisiones para que también la gente, ¿verdad?, pueda llenarse, ya que por el momento no tenemos todas las células instaladas. Por tanto, solamente tenemos 2 que son las que están funcionando, y primeramente Dios, queremos que sean muchas las células de estudio donde haya mucho alimento espiritual. Pastora. Sí, pasando a otro tema, pero también importante. El domingo, primero Dios, el Señor nos habló y se van a ungir a todas las personas, a todas las familias. Va a ser un Santa tiempo Cena especial y va a haber Santa Cena, así que vamos a preparar nuestras galletitas, nuestro jugo, y vamos a prepararnos porque tomaremos Santa Cena. Y también el día de mañana, primero Dios, si Dios lo permite, estaremos mañana con el doctor Carlos Quiroa a las 7 de la mañana, por si quieren sintonizar Ondas de Vida 1440 con Carlos Quiroa, pues nos mandan un saludo y se los vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Vamos a estar a las 7 de la mañana y primero Dios, pues estamos trabajando en muchos pendientes que hay, ¿verdad? Habíamos comentado que íbamos a ir a la casa del doctor Carlos, todos los pastores, para ver lo de Marcha de Gloria, y preparar la que viene también, ¿verdad? Esto no para, esto es ya de siempre, pastor. Y se pospuso, estaban indispuestos de salud, los bendecimos mucho a Carlos Quiroa y a Ingrid, y creo que ya estaban mejor, los bendecimos, y bueno, trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Para gloria de Dios. Y bueno, pues les invitamos que mañana nos sintonicen a las 7 de la mañana. Bueno, gracias a Dios, después de los comerciales de la pastora, vamos a iniciar la palabra del Señor. El tema de esta tarde es errores que afectan nuestra vida cristiana, errores que afectan nuestra vida cristiana. Y para esto vamos a empezar a leer la escritura en 1 de Corintios capítulo 3 verso 5. 1 de Corintios capítulo 3 verso 5. Y dice la escritura: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Esa es la pregunta que hace, porque ciertamente recordemos que en ese tiempo, ¿verdad?, ciertamente que había un descontento entre los hermanos cristianos, diciendo, bueno, pues yo soy ministro, pero soy siervo de Pablo. Y otros decían, no, yo soy siervo, pero de Apolos. Y entonces aquí viene esa gran discusión, y entonces comenta Pablo precisamente, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Esa era la disputa que estaban teniendo. Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Es decir, como diciendo, somos vasos simple y sencillamente que Dios está usando. Y eso según, dice la escritura, eso según lo que cada uno concedió el Señor. O sea, dando a entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros como personas estamos limitados y el Señor nos concedió ciertos favores, ¿verdad? Lo acabamos de ver ahorita, como gente tiene talentos para la guitarra, la música, otros más para cantar, otros más para compartir, otros más para muchas cosas, pero cada uno, ¿verdad?, en la medida que Dios nos dio. Es decir, que tú en lo que nos escuchas también tienes una medida de Dios maravillosa. Lo importante es descubrirla y sacarla adelante, porque eso es lo que Dios desea. 1 Corintios 3:6 dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En pocas palabras, ¿verdad? Eso es cuando en muchas ocasiones los cristianos, la gente, estamos pensando, ¿verdad?, que ciertamente, pues es que yo soy del pastor fulano de tal y de aquí no me muevo y esto es lo que yo tengo que hacer porque, pero el hermanito fulano que me dio palabra hace mucho tiempo también, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo algo, dice, es verdad, yo planté. Es decir, él a lo mejor preparó la tierra, a lo mejor él predicó por primera vez, no le hicieron mucho caso, pero más adelante llegó Apolos y empezó a regar aquellas semillas. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la semilla, ¿verdad?, de alguna manera, al estar mojada, todos sabemos que al caerle agüita, inmediatamente empiezan a brotar ciertas raíces y empieza a salir un tallo. Pero el crecimiento en realidad lo da Dios a través de su palabra. Por eso la gran importancia que tiene el recibir una palabra del Señor y que ésta vaya dando, ¿verdad?, el crecimiento que es el que Dios lo da. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que tener ese crecimiento de parte de Dios para que ese crecimiento, ¿verdad?, que nos da Dios sea el que salga adelante por nosotros. 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo,
algo, hablando Pablo de su trabajo, hablando Pablo, ¿verdad?, de lo que él es, porque en muchas ocasiones, ¿verdad?, hay gente que de pronto llega a ser líderes, se enoja con su pastor, con su iglesia, y se lleva a la gente, yo la hice, yo la traje, yo la formé, y entonces empezamos a pelear, pero realmente, dice Pablo, ni lo que yo hice, ni lo que hizo Apolos ha servido, lo que sirve es el crecimiento que solamente Dios da. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí está el verdadero trabajo, ¿verdad? Realmente Pablo no se lo atribuye, dice a aquel pueblo que no se atribuye el trabajo, pero que solamente Dios, Él es el único que da el crecimiento espiritual. Por eso nos damos cuenta de algo en nuestra vida, el crecimiento físico o espiritual solamente viene de parte de Dios. En nuestra vida material, en nuestra vida normal, todos nosotros sabemos perfectamente que un día nos vamos a morir. Es decir, la ley de la vida del ser humano es nacer, crecer, multiplicarnos y morir. Esto es algo que está establecido por nuestro Dios, es una ley divina, una ley de Dios para todos los seres humanos. No hay un solo ser humano que diga, es que yo voy a vivir eternamente, a mí nada me va a pasar, y que se aviente del puente, ¿verdad? Y que finalmente no le pase nada. No es cierto, todos sabemos que la vida es muy frágil, que nosotros somos frágiles. Por eso en nuestra vida espiritual tenemos nosotros, ¿verdad?, un nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento que Dios nos regala a través de la promesa de Jesucristo es vida eterna. ¿Por qué? Porque si morimos, pero ya estando en el reino de Dios, la promesa del Señor es levantarnos nuevamente a vida nueva, a vida eterna, a una vida que no se va a acabar. Por eso el versículo que hemos leído dice que el crecimiento lo da Dios, pero a diferencia de nuestra vida material, la nueva vida que Dios nos ha dado será eterna, una vida eterna. Es una mentira satánica, diabólica, aquello que hemos escuchado hablar de la reencarnación, donde se habla que la gente ha reencarnado, que antes fue faraón, que ahora después fue peón, fue albañil, o el día de mañana presidente de una república, y de repente, ¿verdad?, hoy está reencarnado, ¿verdad?, en chita, otra vez va a ser reencarnado, ¿verdad?, en cocodrilo, y en otra ocasión XX. Pero realmente eso es una farsa satánica que ha corrido por todo el mundo. Jesús no reencarnó, Jesús encarnó. Es decir, el espíritu que era nuestro Señor se hizo carne, viniendo a través de María, naciendo como ser humano. Lo que nos ha pasado a nosotros, encarnamos, y hoy encarnados estamos en esta tierra, ¿verdad? No reencarnados, porque la reencarnación habla de tener muchas vidas, acabándose esta vida viene otra. Por eso mucha gente no se prepara al llamado de Jesús, al llamado de Dios, porque ciertamente está esperando reencarnar más adelante con buenas acciones, llegando a ser el día de mañana una mejor persona o alguien más. Incluso en la India se llegó a pensar, Pastora Ana María, que por ejemplo si alguien era bueno, podía ser un animal como un águila, podía llegar a ser un jaguar, podía llegar a ser una pantera, un león, o podía llegar a ser, ¿verdad? Pero si de pronto la persona era mala, era tremenda, aparentemente se convertía en animales o insectos que eran impuros aparentemente, ¿verdad? Y lo vemos por ejemplo en la India, cómo existe un templo donde se adora a las ratas, donde de alguna manera, ¿verdad?, la gente va y no quieren matar a las ratas porque es su abuelita, su prima, su sobrino, y las ratas representan a sus familiares que están reencarnados en esos animales, y por supuesto, ¿verdad?, no los matan, les llevan de comer, y los animales ahí viven felices, ¿verdad? Son cientos y cientos de animales que están, porque ellos tienen la creencia de que esos animalitos son sus ancestros que están encarnados en esos animalitos. Pastora Ana María. Sí, hablábamos también de que Jesús en su escritura, en su palabra, habla a través de parábolas y bueno, usa muchos métodos para explicarnos lo que es el reino de Dios. Pero Dios nos compara también con árboles, y cuando estamos en su palabra, en su presencia, dice que estamos junto a corrientes de aguas vivas. Y ese árbol es el que Dios alimenta, ese árbol es el que Dios permite que eche raíz, y esa agua es la que todo el tiempo está dando alimento a ese árbol para que nos preparemos en dar esos frutos, sabiendo que es la única vida que tenemos, sabiendo que hoy Jesucristo lo hemos reconocido en nuestras vidas, en nuestro caminar, y que Él es el que también nos dará la vida eterna. Hablabas de Egipto, y en Egipto
bueno, se cree, se busca, ¿verdad?, de la fuente de la eterna juventud. Y muchos yo creo que están dispuestos hasta darlo todo por esa fuente, si es que existiera, donde muchos creen, ¿verdad?, en mitologías que sí existe. Pero si nos damos cuenta, Jesucristo nos ofrece una vida eterna. Jesucristo Él es el que da la vida eterna, y muchos no se han dado cuenta, sus ojos espirituales no han sido abiertos y no se ha revelado quién es Cristo para nosotros en estos tiempos. Cristo para nosotros es el que nos alimenta, el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos bendice, el que nos permite dar buenos frutos y el que nos da también la vida eterna, pastor. Entonces, como decías, Apolos y Pablo pues realmente entregan la palabra porque, gracias a Dios la entregan, porque también a ellos se las entregaron y fueron salvos, y en agradecimiento tomamos esos ministerios para servirle a Dios y que esa palabra siga extendiéndose, siga creciendo, siga entregándose día a día en el nombre de Jesús, y el que da el crecimiento siempre, siempre será el Señor. Dios es el que hará todo, Dios es el que al entregarnos su palabra, Él se encarga de darnos a cada uno ese crecimiento. Por eso decimos que es alimento espiritual para nuestro espíritu, porque como no vemos el espíritu, creemos que nuestro espíritu pues no necesita de nada, pero el espíritu también necesita estar fortalecido. Nuestro espíritu necesita de Dios porque es espíritu, pastor. Sí, efectivamente, creo que al hablar de alimento espiritual, vamos a ponerlo también en el ambiente espiritual y en el ambiente natural. El ejemplo que acabamos de poner es un tipo de alimento que recibe el hombre, el ser humano, pero que es alimento chatarra, que no te sirve para nada, que no te va a alimentar. Es un alimento que en lugar de hacerte bien te va a hacer daño, porque obviamente no vas a reconocer quién es Dios. Si nosotros nos vamos a la mitología griega, vamos a encontrar infinidad de dioses y semidioses de los cuales habla, y cuando hablamos de mitología se habla de un mito, es decir, que en realidad esos dioses fueron mitológicos, hasta se dice claramente, pero un mito es aquello que no fue comprobado, aquello que no realmente nadie ha creído. Pero sobre todos ellos, el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos verdaderamente, ¿verdad?, ha sobrepasado todo aquello, al grado tal de que nosotros podemos sentir que Él es el único Dios eterno, Dios vivo, y que continúa hasta la fecha. Aquellos dioses se apagaron, muy poquitos los recuerdan, pero realmente el Dios de la Biblia es el gran Dios, el que todos nosotros recordamos. Por eso cuando hablamos de la comida chatarra y la comida espiritual que te va a llenar, que te va a dar un crecimiento espiritual, ¿verdad?, nos habla como por ejemplo cuando nosotros en lo físico, ¿verdad?, cuando tenemos mala alimentación, de alguna manera, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a dar desnutrición, por supuesto, nos vamos a enfermar, estamos propensos, ¿verdad?, de alguna manera a enfermedades, el sedentarismo o la falta de ejercicio también llega a suceder, ¿verdad?, que en el organismo no hay buena circulación, inmediatamente vienen problemas cardiovasculares, los vicios, el estrés emocional, etcétera. Todo esto, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual son errores que cometemos como seres humanos, y parte de esos errores que van a afectar nuestra relación con Dios. Por eso están afectando estos errores nuestro crecimiento, y eso nos hace pensar que si es Dios el que da el crecimiento, ¿por qué no me lo da a mí? Por ejemplo, podemos llegar a pensar, ¿por qué Dios no me da a mí ese crecimiento espiritual si Dios mismo es el que debería de estar conmigo? Entonces vamos a reconocer que por medio de la palabra de Dios, cuáles son esos errores que cometemos también que están afectando nuestro crecimiento espiritual. Acabamos de ver uno de ellos, ¿verdad?, que es el creer en muchas otras cosas menos en nuestro Dios eterno. Pero entonces aquí vemos que otras cosas están interrumpiendo también nuestro crecimiento espiritual, y esos errores que no nos permiten tener una vida cristiana fructífera, llena de frutos maravillosos. Por ejemplo, cada uno de nosotros, hoy los que estamos congregados en esta noche, nos llamamos cristianos, pero no queremos ser semejantes a Cristo. Y esto es muy importante, esta es la primera observación que se hace. ¿Por qué? Porque ciertamente, ¿cuántos de nosotros conocemos a Jesús? Y Jesús obraba cosas buenas, Jesús prohibió muchas cosas, ¿verdad? Uno de los... Uno de los mandamientos que el Señor está dando es precisamente ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice también la Escritura, ¿verdad?, que no levantaremos falso testimonio en contra del prójimo, que no codiciaremos su mujer, su casa, ni nada que sea del prójimo. No cometerás adulterio.
Mas sin en cambio, hoy vemos, ¿verdad?, que hasta el mismo pueblo cristiano ha caído, ¿verdad?, fallándole al Señor a tal grado que aunque ya conocemos, seguimos haciendo las cosas que dañan al prójimo, que dañan al ser humano, que dañan a nuestras familias. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en él, es decir, esta palabra va para nosotros, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En pocas palabras, Jesús está diciendo que para poder dar verdadero testimonio que estoy en Cristo, primeramente debo caminar como Él caminó, debo de ser como Él hizo, debo de amar a mi prójimo como Él lo hizo también. Y esto es muy difícil, yo lo entiendo, soy ser humano y también me han dado ganas a veces de estrangular a 2 o 3, pero es verdad, por el ser humano somos tremendos, los seres humanos somos de una actitud terrible, pero desgraciadamente, ¿verdad?, nosotros, si queremos decir ciertamente que permanecemos en Dios, debemos caminar como Dios mismo lo pide. No podemos crecer espiritualmente si en lugar de anhelar ser como Cristo, vivimos anhelando ser como el mundo. Es decir, ya vemos que a otros cristianos les fue bien a pesar, entre comillas, a pesar de que ellos, ¿verdad?, de alguna manera siguen haciendo las cosas del mundo y queremos ser como ellos. De alguna manera empezamos a vivir mal, empezamos, bueno, pues es que ellos son cristianos de años y hacen esto y les va bien, les está pasando todo bien, sin lugar a dudas que lo empiezan a hacer así, pero el día de mañana vienen los grandes problemas, los grandes conflictos. ¿Por qué? Porque un día, ¿verdad?, la palabra nos alcanza y después esa misma palabra se convierte en juez de nosotros, porque la misma palabra nos va a juzgar debido a que esa palabra de Dios fue dada para nosotros, para que nosotros pudiéramos edificar. Ser como Cristo significa permitir que Dios nos lleve a ser las personas que Él quiere que seamos. Dios quiere que tú seas una persona distinta, diferente, una persona que los demás quieran ser como tú, no que tú quieras ser como los del mundo, no que tú quieras ser como los otros cristianos de la otra iglesia o los mismos cristianos de la misma iglesia, pero que hacen todo lo contrario y les va aparentemente bien. Eso es por el momento, pero un día recuerda que la palabra nos va a juzgar a todos y esa misma palabra va a venir fuerte en contra nuestra, porque el Señor, ¿verdad?, del Señor nadie se burla, ni tú, ni yo, ni ningún pastor, ni ningún líder. Dice la Escritura que no hay nada oculto que no haya de saberse, y esto es terrible, Pastora Ana María. Sí, vemos una forma de caminar de Cristo, donde prácticamente Él le daba la oportunidad a los que querían seguirle, de conocerle, de experimentar lo que era el reino de Dios, de experimentar una relación con el Padre, de experimentar un cambio en su vida, y tan así que tanta misericordia de parte de Dios que sanaba, restauraba. En esos 3 años de ministerio fue sorprendente lo que hizo, y dice dicen por ahí algunos teólogos que lo que está en la Biblia no alcanza, ¿verdad?, para escribir todo lo que hizo realmente Jesús. Entonces, si nosotros le buscamos a Jesús, un hombre que sentía, que se enojaba, que explotaba, porque lo vimos en todos esos momentos de su vida, pero siempre tenía una relación con el Padre, se ponía cuentas, pedía perdón, era una relación constante con Él, y esa relación nosotros tenemos que tener constante con el Padre también, por si fallamos, por si pecamos. Y eso siempre sucede en nuestra vida, pero todos los días podemos ser justificados, pero eso sí, eso no nos da derecho a que vivamos las 23 horas como queramos y 1 hora en la presencia de Dios pidiendo perdón. No, creo que tenemos que esforzarnos por vivir día a día, momento a momento, instante a instante, conforme a la voluntad de Dios, que estemos nosotros plantados verdaderamente junto a esa agua que es la palabra, y que la palabra la meditemos, la pongamos por obra y empecemos nosotros a conocer realmente que el Dios que tenemos es un Dios vivo, es un Dios que está al pendiente de nosotros, pero que también todo lo ve, y que la palabra misma nos va a juzgar a nosotros, pastor. Además, una palabra, yo recuerdo que la Escritura nos habla que ciertamente nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces quiere decir que el Señor quiere moldearnos, quiere hacernos a la imagen del Señor, quiere formarnos. El problema está que nos dejamos o no nos dejamos moldear. Mira lo que dice Isaías 64:8. El libro de Isaías 64:8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre.
nosotros el barro, y tú eres el que nos forma. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, el Señor quiere moldearte a través de la palabra, quiere que nuestros pensamientos sean cambiados, quiere que nuestros sentimientos sean cambiados, quiere que todo nuestro ser sea cambiado completamente. Por eso muchas ocasiones la gente se espanta, bueno, se espanta también, ¿verdad? Cuando comen demasiado, pero obviamente que se expande, ¿verdad? La gente cuando nosotros de alguna manera no nos damos cuenta que Dios nos quiere moldear más todavía a su imagen y semejanza. El Padre Celestial, como alfarero, nos está formando a semejanza de su Hijo Jesucristo. Así es como nos quiere moldear. Muchos no se dejan moldear, muchas veces escuchamos la palabra y dicen, no, sí, está muy bonita la verdad, pero honestamente como que es mucha religiosidad, como que meterme tanto a la palabra, la verdad como que no me gusta, como que yo nada más de lejecitos la palabra, ¿verdad? Lo demás es fanatismo, y empiezan a decir de alguna manera y se alejan más de Dios, y lamentablemente alejados del Señor, dice la Escritura, alejados de mí nada podréis hacer. Y por eso es que mucha gente de alguna manera se frustra en el camino de la vida, porque ciertamente no puede prácticamente, ¿verdad?, de ser una persona que sea llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser semejantes a Cristo? Si Dios te quiere moldear, si Dios te está moldeando a ti y a mí, yo creo que debemos de empezar por esto. Por ejemplo, ¿sabías que Cristo era humilde? Y cuando hablamos de humildad no estamos hablando de pobreza. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser humilde. Puede haber un hombre que sea muy rico, pero que sea humilde de corazón, sencillo de corazón. Puede ser que sea una persona pobre, pero muy humilde, porque yo he encontrado gente que es pobre, pero es orgullosa, es vanidosa, es gente mentirosa, muchas ocasiones. Pero para ser una persona humilde verdaderamente, ¿qué se necesita? Jesús era Dios, pero era humilde. Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Jesús lo proclamaba, yo soy manso, soy humilde. Por eso Jesús no venía a pelear, por eso Jesús no venía a estar peleando con los demás. Qué flojera, ¿verdad?, estar peleando con la gente cuando sabemos que la vida es tan corta, cuando sabemos que vamos a durar muy poco tiempo acá, y estar peleando con la mamá, con el hermano, con el primo, con el sobrino, con la esposa, con el esposo, y todo el tiempo estar peleando. La casa parece un infiernillo, porque todo el mundo diciéndose de groserías, peleando todos. Pero nosotros queremos seguir a veces siendo soberbios en lugar de tomar el ejemplo de Jesús. Este es uno de los errores que como hijos de Dios tenemos, ¿verdad?, el no aprender la humildad, Pastora Ana María. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, por vivir la palabra, porque sucede y ha sucedido, y hoy mismo pasaron cosas donde a lo mejor nos enojamos, donde a lo mejor dejamos a la otra persona con la palabra en la boca, o hicimos algo, ¿verdad? Pero en esta hora que Dios ministra en nuestros corazones, así como creo que tiene que ser todos los días, que Dios ministra en nuestros corazones, que Dios nos permita perdonar a los que nos dañaron, o inclusive pedir perdón si dañamos a alguien, si le gritamos a alguien. Y normalmente esto sucede con nuestros seres más cercanos. Entonces creo que la vida, como dice el pastor, es muy corta. Hoy estamos, mañana quién sabe. ¿Y para qué estar peleando? Hay que esforzarnos mucho en el nombre de Jesús, porque la paz de Dios sea en nuestros corazones y esta se transmita como una atmósfera en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, ahí donde estemos sirviendo o trabajando inclusive, o un negocio, pero que nosotros seamos esos portadores, ¿verdad?, de la presencia de Dios, de la paz, de su presencia, porque sí es cierto, en todo lugar ya es un ambiente de pleito, es un ambiente de cuídate, pero en el nombre de Jesús creo que Dios nos está invitando a que seamos portadores y seamos nosotros la diferencia, portadores de su espíritu, de su frescura, de su amor, de esa paz, y que podamos nosotros transformar la atmósfera en donde nos presentemos, en donde estemos, y que también nuestro hablar no sea como para golpear a la gente y estarle diciendo que está mal, porque si le buscamos todos estamos mal, pero creo que la gente lo que quiere es que alguien nos bendiga, alguien nos dé una palabra donde
sea como un bálsamo en nuestra vida, ¿verdad? Y que seamos así nosotros. Sé que es difícil, pero tenemos que esforzarnos en el nombre de Jesús. Dios es el que está dando el crecimiento y Dios es el que también nos trata con mucho amor a nosotros. Así que Él nos da el ejemplo porque siempre sentimos su misericordia y su amor. Y bueno, ¿por qué no darla, verdad, pastor? Así es. Bueno, recordemos que también otro de los puntos, por ejemplo, es que Cristo aceptaba la voluntad del Padre. ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a aceptar la voluntad del Padre? Es decir, a morir a mi carne y aceptarlo a Él. Al aceptar al Señor, yo le estoy diciendo, renuncio a Euclides orgulloso, renuncio a la persona que soy, renuncio a la persona que es vanidoso, orgulloso, renuncio a esa persona tremenda que soy para aceptar la voluntad del Padre sobre mí. Eso es lo que hacía Cristo. Y acabamos de leer, ¿verdad?, que ciertamente todo aquel que dice que está en Cristo, ¿qué dice? Debemos caminar como Él anduvo. Entonces, si ciertamente yo soy hijo de Dios, mira lo que dice Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hasta ahí se queda el texto. Pero ciertamente, ¿qué es lo que está pasando? Aquí vemos que está a punto de ser crucificado el Señor, estaba llorando, estaba con sangre, ¿verdad? Dice que de tanta tensión que tenía, que sangre le brotaba en lugar de sudor. Y eso era lo que le estaba pasando en ese momento, y él estaba sufriendo. Y le dice: Señor, si tú quieres que pase, si es posible que pase esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y nosotros podemos ver que la voluntad del Padre, ¿cuál era? Que Jesús fuera el sacrificio perfecto por todos nosotros, aunque ahí fuera su propia vida. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Esta es la gran pregunta que el Señor nos hace a todos nosotros. ¿Estás dispuesto a dejar tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia, tu arrogancia, tu prepotencia? ¿Estás dispuesto a morir a ello? ¿Estás dispuesta verdaderamente? Pero a veces nosotros queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Ese es uno de los grandes errores que cometemos. Queremos que Dios se sujete a lo que yo quiero y yo no me sujeto a lo que Dios quiere, sino que Dios lo tomo nada más como una estafeta, como una bandera, pero en realidad con mis hechos demuestro que no lo estoy siguiendo como Él debe ser seguido verdaderamente. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía claramente: vosotros, ¿verdad?, me llaman Padre, pero no, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Qué cosa tan tremenda que nuestro Señor Jesucristo nos diga hoy que ustedes se dicen cristianos y no hacen lo que yo les digo. No hacen, me llaman Señor, me llaman papá y no me obedecen y no ponen atención a lo que les estoy diciendo. Se siguen yendo al mundo, siguen haciendo las cosas del mundo, siguen haciendo lo que otros hacen, pero ustedes no se esfuerzan en realidad. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Por eso tenemos que ver el siguiente punto, el punto 3. Cristo tenía compasión por las personas. ¿Tú tienes compasión por los demás? ¿Tú tienes compasión por la gente en verdad? ¿O somos seres desconsiderados? Como una persona desconsiderada, yo considero a aquellos que de alguna manera, ¿verdad?, a lo mejor estoy viviendo bien yo y me da coraje que otro progrese, que otro prospere, que se compró su auto, que se compró su casa, que está estrenando ropa, y el otro: no, pues de seguro ya robó, no, esto y lo otro, y empezamos a hacer comentarios. Tener compasión por las personas ciertamente habla, ¿verdad?, de compadecerlas, de saber precisamente que puedo dañarlos si lanzo comentarios que van en contra de ellos. Es decir, nosotros a veces somos indiferentes incluso hasta el dolor de otros. Muchas ocasiones, ¿verdad?, hay gente que está necesitando una palabra o simplemente un abrazo o simplemente el decirle: estoy orando por ti, o compartirle la escritura, pero a veces nosotros somos indiferentes. Mira lo que dice Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ciertamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Con la gente nos ensañamos, ¿verdad? Cuando decimos: es que esa persona me cae mal, y qué bueno que le está yendo mal. Pero Jesús nos está diciendo que Él tuvo compasión porque esas personas estaban desamparadas. Aunque tú las veas muy opulentas, aunque tú las veas llenas de regocijo, de bailes, de fiestas, seguramente estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor.
¿Cuánta gente no tiene pastor? La vez pasada hablábamos de lo que significa ser pastor. Y que por otro lado, ¿verdad? También qué significa ser oveja. Decimos que las ovejas por naturaleza son tontitas. No, nadie se ofenda, por favor, lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Por eso es que necesitan que alguien las guíe, que alguien las pastoree, que alguien las lleve de alguna manera. Por eso es que la oveja necesita un pastor, para que éste les guíe, las proteja, les ayude a cuidarse de alguna manera y así de esa forma, ¿verdad?, ser pastoreadas ampliamente. La gente está así, porque allá afuera no hay quien les predique, no hay quien los cuide, están dispersas, están desamparadas. Aunque ellos se digan llenos de brujería, de hechicería o de cosas similares, pues lamentablemente están desamparados. Pastora Ana María. Sí, dice la palabra de Dios que Jehová es mi pastor, sí, y nada me faltará. Así Entonces es. nos hace falta conocer a Dios. Y lo decíamos la vez pasada, también te recuerdas que hablaba, por ejemplo, en mi caso en particular, cuando yo no conocía al Señor, por supuesto que también erraba los caminos. Me decían para acá y para acá, y me decían para acá y para acá, y yo iba tontamente errando por todo lugar. Y no daba una, porque me iba para acá, me iba para allá, y me decían, hazle así, y yo me iba y me salía mal todo, hasta que llegó una voz maravillosa, que fue la voz de Dios, que me empezó a guiar correctamente, me empezó a llevar por los mejores pastos, y es ahí donde viene mi cambio. Por eso mucha gente después se volteó en mi contra y decían, ¿cómo es posible? Ese hipócrita, ahora ya no toma, ahora ya anda con su Biblia bajo el brazo, ahora sí, míralo, qué diferente está, míralo, se cree mucho. Yo lo conocí, era borracho, era esto, era lo otro, pero porque gracias a Dios encontré un pastor maravilloso que se llama Dios y me llevó por mejores caminos. Pastor Ana María. Así es, entonces creo que Dios, reconozcamos, ¿verdad?, en cada instante nos hace falta en nuestra vida. Para nosotros Él es nuestro pastor y lo reconocemos en todos nuestros caminos, y día a día clamamos a Él, que Él nos bendiga, que Él guarde nuestros pasos, que el pecado redarguye en nosotros y que nosotros caminemos por donde Jesús camina. Y pues este tiempo, ¿verdad?, a través de su palabra, es para pedirle en el nombre de Jesús que tenga misericordia de nosotros y que nos fortalezca en el nombre de Jesús. Estamos hablando porque a veces nuestra vida cristiana no funciona, y es porque a veces nos acordamos que sí conocemos a Jesús, pero a veces nos gana más el mundo. Entonces Dios no quiere que coqueteemos con el mundo, ni que cuando nos convenga caminemos con Jesús, sino que nuestro sí sea sí. Y yo digo, también Él dice que nuestro no sea no, ¿verdad? Que decidamos. Decía el Señor, y todavía nos dice, escojan el bien, escojan la bendición, y sabemos que el bien y la bendición son Jesús. Así es. Bueno, y vamos a ir cerrando con este otro punto, y primeramente Dios, continuamos la otra semana. No llevamos ni la mitad siquiera del tema, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Dice aquí la Escritura también esto, ¿verdad? Cristo demostró su amor muriendo por nosotros en la cruz. Tú demuestras amor a la gente que está a tu alrededor. Tú demuestras amor a aquellos que de alguna manera te han hecho daño. Has demostrado tu amor con tu esposa, con tu casa, en tu hogar, en tu familia. Demuestras tu amor. Mira lo que dice Juan 15:12 y 15:13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros hoy hablamos, ¿verdad?, prácticamente del amor en la casa, del amor en la familia, en el hogar, en el trabajo, pero la pregunta es, ¿lo demuestras con hechos verdaderos o solamente de palabra? Esto es lo más tremendo, porque mucha gente habla del amor, pero ciertamente, ¿de qué tipo de amor se está hablando? Cuando pensamos en el amor, pensamos en Cupido Barrigón, echando flechas por todos lados, ¿verdad? Y por eso me enamoré de la vecina, por eso, aunque estaba casada, me enamoré de aquel. Pero en realidad, ¿ese es el amor que Dios quiere? Recordemos que hay tres tipos de amor: el amor ágape, el amor filos y el amor eros. Entonces esos tres tipos de amor son muy diferentes. Yo no voy a amar a mi papá, a mi mamá, como amo a mi esposa. Yo no voy a amar a mis hijos como amo a mi esposa. Son amores muy diferentes. La mamá no va a amar al esposo, ¿verdad?, como se ama a la hija, al hijo.
sino todo lo contrario. Son tres tipos de amor muy diferentes. El amor de Dios es un amor que por supuesto procura, levanta, anima, ayuda. Por supuesto es un amor sin condiciones, es un amor sin barreras. Pero ciertamente nosotros podemos dar ese tipo de amor a la gente que está a nuestro alrededor, a la gente que de alguna manera está a nuestro lado. Tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Con hechos y con hechos muy verdaderos. Pastor Ana María. Sí, Pastor, pues el tiempo se nos pasó. Se nos pasó rápido. Rapidísimo, sí. Así es, mejor termina el tema y vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Ya lo terminamos? Ya, gracias a Dios. Pues queremos saludar en el nombre de Jesús. Se conectó en un principio María José Velázquez, Nina Chávez, Alice Rodríguez, Rosalía Alvarado, Guadalupe Martínez, Elizabeth Rosales, Lourdes Chávez, Rebeca Cortés, está también Ramírez Marce, Eduardo Galicia, David Rangel, Luis Rodríguez, Fer Walker, Giselle Ol, Margarita Cepeda, Indira Vázquez, Cid Reyes, Gael Jiménez, Alejandra Jaimes, y bueno, hay más personas conectadas pero no aparecen sus nombres. Queremos saludar a los que nos escuchan en Texas, a la familia Nácar, en el nombre de Jesús, a Gloria, Marbella, de Arquímedes y a toda su familia en el nombre de Jesús. Y bueno, pues después aparecen los nombres, pero les saludamos en el nombre de Jesús. Dios sabe cuáles son sus nombres y queremos en el nombre de Jesús bendecirles a cada uno y a cada familia que está sintonizada esta transmisión en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Bendecimos, Señor, a cada familia que en esta noche, Señor, se ha conectado a escuchar tu palabra, mi Dios, y te rogamos, Espíritu Santo, que tú les des, Padre, esa gran bendición en sus hogares, en sus casas, mi Dios, que ellos sean ampliamente bendecidos. Señor, te pedimos, Padre, porque esos errores, bendito Dios, que seguramente muchos cometemos, Padre, en el nombre de Jesús, a la luz de tu palabra, nos demos cuenta, Señor, que ciertamente no nos van a ayudar a tener, bendito Dios, una absoluta paz en tu presencia, mi Dios. Te doy las gracias en el nombre de Cristo por la vida de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, y te ruego, Espíritu Santo, que bendiga sus finanzas. Bendice, Padre bendito, su salud, su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma, Padre, en el nombre de Jesús, y que suplas todas sus necesidades, mi Dios, y enviamos el Espíritu Santo, Señor, a través de las ondas de Wi-Fi, que lleguen hasta la presencia de cada una de las familias aquí, Padre, presentes en el nombre de Jesús. Bendito Rey, te damos gracias y nos preparamos, Señor, para el domingo, hacerte una fiesta, mi Dios, y vamos a tener también Santa Cena, Señor, en el nombre de Jesús, en el servicio de la mañana, y por la tarde, Señor, estaremos adorándote a través también de la radio 1440. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús, y aquellos que mirarán esa transmisión más adelante, en el nombre de Jesús también los bendecimos, y que esta palabra, Señor, sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Bendiciones a todos, buenas noches y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches y bendiciones a todos.